Hola a todos, qué gusto conectarnos de nuevo un miércoles en la noche después de haber tenido nuestro tiempo de oración. Continuamos con nuestra serie La persona del Espíritu Santo. Quienes vieron hace 8 días la predicación, hablamos de la persona del Espíritu Santo. El Señor nos recordó cosas muy hermosas con respecto a esta linda doctrina. Hoy vamos a continuar y durante los siguientes miércoles, indefinidamente, no sabemos cuándo vamos a terminar, porque vamos a ir profundizando cada vez más sobre la persona del Espíritu Santo y cómo la Trinidad funciona en una perfecta unidad. Vámonos para Zacarías 4, versículo 6. En el Antiguo Testamento, en los profetas menores de los últimos libros de su Biblia, antesito de Malaquías, usted se va a encontrar con Zacarías capítulo 4, versículo 6, y lo vamos a leer todos juntos, pausadamente, para que podamos entender y pedirle al Espíritu Santo que precisamente Él, que inspiró las Sagradas Escrituras, nos revele los misterios de lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Zacarías 4, versículo 6 dice: Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Padre, te damos gracias por este espacio que tú nos regalas para recordar tal vez cosas que necesitan, Señor, ser recordadas para nosotros como iglesia. En Cristo Jesús, amén y amén. Dice entonces el texto en la última parte: no será por la fuerza ni por ningún poder. ¿Cuántas veces nosotros nos esforzamos en algo? ¿Cuántas veces ponemos todo nuestro empeño en algo? Nos olvidamos de Dios y nos centramos en lo que tenemos que hacer y dejamos a Dios a un lado. Y dice aquí: no será por la fuerza ni por ningún poder. Y el Señor nos recuerda: sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Hay situaciones, hay circunstancias, personas que nosotros no vamos a poder cambiar. El único que puede cambiarla es el Espíritu de Dios. A.W. Tozer escribió: en la última mitad del siglo XX, la doctrina del Espíritu Santo con respecto al creyente ha quedado rodeada de una neblina como la que cubre el pico de una montaña cuando se prepara una tormenta. Un mundo de confusión ha rodeado esta verdad. Esta confusión no es accidental, es obra de un enemigo. Satanás sabe que el mensaje del Evangelio sin el Espíritu es un modernismo tan mortal como la herejía, y ha hecho todo lo posible para evitar que disfrutemos de nuestro verdadero legado como cristianos. Entonces todos nosotros, como cristianos, hemos recibido el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión a Cristo. Le entregamos nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo de Dios entrara a nuestro corazón y nos dio el regalo precioso del nuevo nacimiento. Fuimos adoptados como hijos de Dios. En Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Palabras de Jesús a todos nosotros. Dice: tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios es un Dios que quiere salvar a todo el mundo y nos ha dejado el Espíritu Santo como su poder para que nosotros seamos testigos de la verdad de su reino y de su poder, y nosotros podamos hacer discípulos y difundir el mensaje para que muchos se conviertan a Dios y sus vidas sean transformadas. En Hechos 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Ustedes se imaginan los discípulos, después de que Cristo muere, se aparece en los 40 días siguientes de su muerte? Se aparece, después de que Él resucita, se aparece a más de 500 personas, y después Él asciende a los cielos. Ellos son transformados después de haber visto a Jesucristo resucitado. Ellos son nuevamente, estuvieron muy
angustiados, algunos perdieron la esperanza, volvieron a las actividades de antes, pero cuando ven a un Cristo resucitado y lo ven ascender a los cielos, ellos esperan con gran expectativa lo que habrá de ocurrir después como cumplimiento de la promesa del Señor, según estaba escrito en el Antiguo Testamento por algunos de los profetas. Dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y después dice que en el versículo 4 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es decir, vino el Espíritu Santo sobre ellos y esto dio inicio a una nueva etapa en el panorama bíblico que se conoce como la etapa de la gracia o la etapa de la iglesia. Vemos después en el versículo siguiente, se levanta el apóstol Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo y se levanta y da una predicación impresionante y dice en el versículo 15: estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y dice el versículo 17 y cita al profeta Joel, el apóstol Pedro: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y vemos aquí el cumplimiento de algunas de las promesas de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y qué anhelamos nosotros como iglesia? Que eso pase en la vida de todos nosotros. Entonces vamos a recordar un poco lo que hablamos hace 8 días sobre el Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu de Dios en nosotros y es el mismo Dios que por medio de Él se realizaron prodigios en el Antiguo Testamento y en los Evangelios por medio de Jesús. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos y vino para quedarse. Su venida da inicio a una nueva etapa dentro del plan de Dios, como les decía ahorita, que se conoce como la dispensación de la gracia o el inicio o el período de la iglesia. Y es a partir de allí donde vemos evidenciado en el libro de Hechos, y a partir de allí todo lo que ocurre con la iglesia. Es donde vemos que los discípulos fueron otras personas después de ese evento. Pasaron de ser tímidos a ser audaces y valientes e inspiradores de otros. Pedro predica y se convierten ese día 3,000 personas, y vamos a ver y a repasar un poco de las funciones del Espíritu Santo que vimos el miércoles pasado, como para que podamos afianzarnos un poco en esta linda doctrina que a veces puede ser confusa para algunos. Recordamos que el Espíritu Santo es el consolador, reafirma nuestra identidad como hijos de Dios, intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir, es el Espíritu de verdad, nos guía a toda la verdad, glorifica a Jesús, estuvo presente en la creación, es decir, que preexistía, coexiste con el Padre y con el Hijo desde la eternidad, convence al mundo de su error. Eso fue lo que más nos tocó a todos hace 8 días seguramente. Nos ha ungido, moldea nuestro carácter cristiano, que más adelante vamos a profundizar un poco en este tema, nos da dones y quiere llenarnos para que vivamos una vida en plenitud. Lo que nosotros creemos
respecto a este tema determinará nuestra manera de relacionarnos con Dios Padre y nos ayudará a comprender la manera en que se relaciona la Trinidad en una perfecta unidad. El estudio sobre este tema es absolutamente vital para nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a mirar en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 que dice el texto. Por eso te recomiendo que avives. ¿Qué es avivar? Es que la llama se encienda, ¿cierto? Y hacemos alusión al fuego. Dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Cada uno de nosotros ha recibido la llama del don de Dios en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Avivar esa llama. Cada uno de nosotros es responsable de que esa llama esté siempre viva y que el fuego en el templo nunca se apague, y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver quién es el Espíritu Santo y vamos a ver algunos puntos para que podamos profundizar un poco más sobre esta enseñanza, y que al terminar esta serie hermosa que el Señor nos permite vivir a través de este espacio, podamos decir, las dudas que tenía se me aclararon y ahora sí sé cómo relacionarme con Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en una perfecta unidad. Entonces, primero, el Espíritu Santo es una persona. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Es decir, que nosotros conocemos a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Dice, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Es decir, que el Espíritu Santo vino para quedarse, habita en nuestros corazones, y es por medio del Espíritu Santo, con nuestra fe en Jesús, que podemos dirigirnos hacia nuestro Padre Celestial, que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Y nos relacionamos con Dios no de una manera distante, no, nos relacionamos con Dios conforme a lo que somos en Él, como hijos. Tú y yo tenemos la posibilidad de relacionarnos con Dios Padre como hijos porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En 2 de Corintios 13:14 dice también que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, oiga, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Entonces ahí reafirma una vez más que el Espíritu Santo es una persona y indudablemente Dios se quiere relacionar con nosotros. Desde el inicio de la creación, cuando Dios pone a Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿cuál era su intención primordial? Relacionarse con el hombre, relacionarse con nosotros. Fue la caída del hombre la que puso una brecha entre el cielo y la tierra, pero a través de Jesucristo esa brecha es quitada por medio de la cruz, y al nosotros aceptar el llamado de Dios por medio de la fe y recibir el Espíritu Santo, esa brecha se termina y nosotros podemos ser uno con Él en espíritu. Segundo, el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, 3 y 4 se nos narra un evento. Dice la Escritura que la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios, todos tenían todo en común y ninguno tenía necesidades, pero dos personajes llamados Ananías y Zafira prometen entregar todo a Dios y venden una propiedad, y ellos mienten a la iglesia, y no solo mienten a la iglesia, sino que dice el texto que los acusa. En el texto se dice que el apóstol Pedro los acusa de haber mentido al Espíritu Santo, y posterior a ello dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Es vital que recordemos esto. Cuando olvidamos al Espíritu Santo, realmente estamos olvidando a Dios. El Espíritu Santo es Dios. No solamente es una persona, sino que es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Tercero,
el Espíritu Santo es eterno y es santo. En Juan 14, 16 dice el texto: y yo le pediré al Padre, dice Jesús, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Por qué? Porque así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Por eso dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Asimismo el Espíritu Santo en nosotros es eterno. Hebreos 9:14: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha? Dice, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha. Cristo vino a este mundo como hombre, cumplió la ley sin pecado y gracias a su Espíritu eterno se ofreció sin mancha como sacrificio, ¿sí? Y ese fue el costo que Él pagó para nuestra redención. Romanos 1, versículo 4: pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y en Romanos 5, versículo 5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, el amor eterno de Dios es derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo, que también es eterno y es santo. Nuestros cuerpos son santuarios donde el Espíritu de Dios habita. Cuarto, el Espíritu Santo tiene su propia mente. En Romanos 8:27 dice: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y eso se los enseñaba hace 8 días, que muchas veces en nuestra relación con Dios no sabemos qué pedir. Nos sentamos a orar y a veces se nos acaba la oración y decimos: Señor, ¿y ahora qué más te digo? Es allí donde tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, guardar silencio y dejar que el Espíritu Santo nos guíe por qué orar. Y dice que además Él intercede por nosotros ante el Padre y que esa intercesión se manifiesta en nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que podamos orar y obrar conforme a la voluntad de Dios. También se nos enseña que el Espíritu Santo tiene emociones. En Efesios 4:30 dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Hemos sido sellados, comprados por un gran precio. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, con la sangre del Cordero Jesucristo de Nazaret. Nadie puede borrar nuestro nombre del libro de la vida, pero dice que no podemos agraviar al Espíritu de Dios. ¿Qué es agraviar? Es entristecer el Espíritu de Dios en nosotros, es entristecer la presencia de Dios en nosotros, porque el Espíritu se entristece cuando se produce una brecha, ya sea en la relación con Dios o en la relación con otras personas. Cuando nosotros pecamos, ese pecado entristece a Dios. ¿Por qué? Porque está afectando nuestra relación con nuestro Creador, está dañando lo que Dios más ama, que somos la humanidad, y estamos además dañándonos unos a otros. Entonces eso entristece al Espíritu Santo. Mientras preparaba esta enseñanza, hace unos años atrás, cuando yo no era cristiano, desde luego, empecé a fumar. Entonces tenía unas jornadas de trabajo muy extensas, muy arduas, y empecé a fumar un cigarrillo, después fumaba otro cigarrillo, después de las comidas me lo tomaba con un café y sentía cierto gusto al hacerlo. Estaba apenas empezando a fumar. Vengo de una herencia fea al respecto, porque
mis dos abuelos por parte de mi papá murieron de cáncer en los pulmones, y otros familiares más eran muy fumadores. Entonces tenía como cierta, podríamos decir, como predisposición espiritual por a veces los pecados hasta se heredan. Entonces en esos días empecé a ir a un grupo de oración, y estábamos en el grupo de oración, estaba acomodando mis primeros pasos en la fe cristiana, aunque cuando era niño mis padres me llevaban a grupos de oración y yo rechazaba esas prácticas. Sin embargo, el Señor había tocado mi corazón, y después tendré la oportunidad de contarles más sobre mi testimonio. Entonces empecé a ir nuevamente a un grupo de oración, y allí hablaron sobre el Espíritu Santo, y dijeron que el Espíritu Santo estaba en nuestro corazón, y precisamente hablaron de ese versículo de que no podíamos entristecer al Espíritu Santo. Y llegué al otro día a trabajar, prendí un cigarrillo, y mientras fumaba el cigarrillo yo me imaginé el Espíritu Santo entristecido dentro de mí, y yo inmediatamente, en ese momento pasó algo sobrenatural en mi vida, porque yo realmente quería entregarle mi vida al Señor, y pasó algo impresionante. Me dieron ganas de vomitar, y tuve una experiencia muy confrontante, y yo dije: yo no puedo entristecer a Dios que está en mí, al Espíritu Santo. Y a partir de ese día nunca más en la vida volví a tocar un cigarrillo, y eso fue un milagro que el Señor hizo en mí. Entonces yo quiero invitarlos a todos los que nos están viendo, que muchas veces nos preocupa más lo que nos entristece a nosotros o lo que entristece a otros, pero nuestra prioridad debería ser no hacer cosas que entristezcan a Dios, porque eso es finalmente lo que nos puede llevar a la muerte. En Romanos 12, versículo 18 dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es decir, tener una ruptura en las relaciones interpersonales nos lleva a que el Espíritu Santo también sea entristecido. Por eso dice la Escritura que debemos procurar vivir en paz en lo que dependa de nosotros. Punto 6. El Espíritu Santo tiene sus propios deseos y su voluntad. Vamos a recapitular un poco hasta dónde vamos. Entonces, primero que todo, el Espíritu Santo es una persona, es Dios, es eterno y santo. El Espíritu Santo tiene su propia mente, el Espíritu Santo tiene emociones, y el Espíritu Santo tiene sus propios deseos y su voluntad. En 1 Corintios 12, 11 dice: todo esto lo hace un mismo Espíritu y único Espíritu. Escuchen esto: un mismo Espíritu y único Espíritu, es decir, es único, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Qué significa? Que Dios es soberano y autónomo como Espíritu para hacer su voluntad perfecta, y ninguno de nosotros podemos manipular eso, porque Él es soberano y autónomo. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Entonces, el Espíritu Santo hace lo que quiere con nosotros y reparte a cada persona dones según Él lo determina. Y más adelante vamos a hablar sobre los dones del Espíritu en otras oportunidades. Otro miércoles vamos a profundizar sobre el Espíritu Santo y vamos a ver ese tema que también es apasionante. Y séptimo y último, el Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente y omnisciente. En el versículo de Zacarías 4:6, al principio decíamos que Dios es todopoderoso, es decir, omnipotente. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él es omnipotente siempre. Por eso nosotros tenemos que orar a Dios, adorar a Dios y buscarlo a Él. A veces tenemos prejuicios en nuestra mente por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestras limitaciones. Entonces Dios pone un sueño en nuestro corazón, pone un deseo santo en nuestro corazón, y a veces no nos atrevemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos centramos en lo que vemos y no en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y Él es el Todopoderoso y Él nos capacita
para finalmente hacer lo que Dios nos ha determinado para que nosotros hagamos. Entonces dice el Salmo 139, entonces Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, el Espíritu Santo. Dice en el Salmo 139, 7 al 8, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Dice el rey David. Si subiera al cielo, allí estás tú. Oiga, ¿a dónde podría huir de tu presencia? Es decir, su espíritu. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. No es que nosotros, como cristianos, el Espíritu Santo, entonces sacamos el Espíritu Santo de nosotros para hacer cosas malas y después volvemos y lo invitamos para que venga a nosotros. No, el Espíritu Santo, aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y que le hemos dado la posibilidad a Dios, al entregarle el señorío de nuestra vida, que haga algo que se llama regeneración, un nuevo nacimiento en nosotros. No es que Él viene y se va, no, Él vino para quedarse en la vida de cada creyente y somos templo de su Espíritu. En 1 Corintios 2, versículo 10, en la parte B dice, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Entonces recapitulemos un poco con respecto al tema de hoy. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es eterno y santo. El Espíritu Santo tiene su propia mente, el Espíritu Santo tiene emociones, el Espíritu Santo tiene sus propios deseos y su voluntad. El Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Queridos amigos, quiero invitarlos a que día a día, después de haber escuchado esto, dispongamos nuestro corazón para que podamos relacionarnos con el Espíritu Santo, que podamos orar al Padre en el nombre de Jesucristo su Hijo, con el poder del Espíritu Santo, y que cada día podamos crecer en intimidad con Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una feliz noche. Quiero invitar, si hay personas que hoy nos acompañan por este medio y hoy vieron esta predicación por primera vez, quiero invitarlos por favor a que repitan una oración conmigo, que puedan abrir su corazón y permitir para que el Espíritu Santo venga a morar en sus vidas y solamente es a través de una oración, no es ni por un sacrificio ni por obras meritorias, simplemente por gracia, por gracia. El Espíritu Santo vino para quedarse desde el día de Pentecostés. Para todos los creyentes, aquellos que profesamos nuestra fe en Dios y que hemos entregado nuestra vida a Él y reconocemos que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, el Espíritu Santo está dispuesto para nosotros. Entonces no nos perdamos esa oportunidad para que en nuestra relación con Él conozcamos al Consolador, conozcamos la realidad de Dios por medio de lo que el Señor nos quiere enseñar, la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo y muchas otras cosas más que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Entonces repitan conmigo la siguiente oración, que fue la misma que yo hice hace muchos años atrás, que transformó mi vida. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo confieso con los labios y creo con mi corazón que tú te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy reconozco que he pecado, te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento, Señor, recibo tu perdón y decido caminar contigo. Señor, y ahora que he sido adoptado como hijo de Dios, seguir caminando con la seguridad y la convicción por la fe de mi corazón de que tú, por medio del Espíritu Santo, estarás conmigo siempre hasta el fin del mundo, que no me dejarás ni me desampararás. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, que el Señor los bendiga, que sigamos creciendo en nuestra fe. Ayúdenos a hacer iglesia por este medio, compartamos el link de la predicación, sigamos conectándonos con las actividades de nuestra iglesia.
No olviden, el próximo viernes a las 6:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración matutina desde casa. 6:30 de la mañana estaremos conectándonos para que empecemos el día como debemos empezar, entregando al señorío de Cristo nuestras motivaciones, nuestras palabras, nuestras acciones, y que Él sea el Señor de nuestra vida, porque Dios no ha dejado de ser Dios. El sábado tenemos nuestras actividades que generalmente tenemos reunión de los jóvenes TMT, y también tenemos reunión de el Ministerio J+25, y próximamente daremos inicios a nuevos cursos. Eso se los estaré anunciando el próximo domingo. Que el Señor los bendiga a todos. Un abrazo fraternal. Ya saben que seguimos haciendo iglesia, que los pastores seguimos trabajando, que toda la parte administrativa de la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue estando atendida por todos nosotros, que la obra social sigue adelante. Entonces, que el Señor los bendiga. Por favor, no duden en orar también por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes. Que el Señor los bendiga y los mantenga con bien, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.